Muy bien. Tengo acá unos primeros videos eh, que quiero compartirles para que se empiecen a preguntar por qué estas personas le dicen a uno cómo asesorar a un cliente o por qué nos hablan de las cosas que nos hablan. Miremos cómo nos va. Primer video. Recalco, este concepto se van a aburrir de escucharme mencionarlo. La persona no es un número de expediente, ¿sí? El cliente no. Perdónenme, verifico que están oyendo bien. ¿Están oyendo debidamente? Sí, Sí, señor. profe. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Ok. señor. Entonces, sigan escuchando a estas personas. No es un legajo, no es un número, no es fulano contra mengano sobre tal cosa, no. La persona cuando viene al despacho viene con una carga emotiva, con una preocupación, con un estado de ansiedad y a veces tener en cuenta esto entre paréntesis, subrayarlo y ponerlo en negritas. A veces la cuestión a decidir, a veces, ya no te preocupes que ya te voy a ir aclarando todas las ideas. A veces las cuestiones a decidir en un despacho, cuando tu cliente va a preguntarte por primera vez ¿sí? ¿Qué le podés asesorar respecto de tal situación? Depende también de la decisión de otras personas dentro de una familia. Muy bien. Empieza esta primera persona diciéndonos que en la asesoría de otras, en la asesoría de un usuario, juegan no solo sus propias emociones, sino que a veces nos trae de manera indirecta las emociones de su familia. Interesante cosa que acaban de decirnos. Miremos la segunda. Tú no puedes ser un buen abogado si no tienes una buena expresión oral. Por eso ahí te van 3 recomendaciones, ya que el abogado es el que habla por otro. Y lo vas a hacer frente a autoridades, contrapartes, clientes y ante una o muchas personas. La primera recomendación es que domines el tema. Tú no puedes venir a hablar con nadie, de nada, si no dominas el tema. Si no lo dominas, vas a lucir inseguro. Número 2, utiliza las manos para enfatizar algo, para deslindar responsabilidades, para abrir canales de comunicación o para cerrar canales de comunicación e incluso poner una barrera importante. Y número 3, juega con la voz, modula tu voz, no hables cantadito, no es la universidad, ni los amigos, ni el bar. Sube el volumen cuando quieras enfatizar algo o bájalo cuando quieras ser puntual. Haz las debidas pausas, no hay prisas y con todo esto verás que te va a ir mucho mejor. Muy bien, ahora ¿de qué nos habla este? De la necesidad de expresarnos bien, pero va jugando como más cosas que solo lo que se dice. A ver, díganme así de carrerón, ¿qué cosas él aconsejó? Por ejemplo, para poder lucir seguro, ¿qué fue lo primero que aconsejó? Que Tener si Está uno no dominio del informado. sabe tema. el tema, si uno no Saber sabe de el lo que tema, vamos es a hablar. mejor. Sí. Sí, yo creo que preparar el tema para uno estar más seguro de lo que va a decir. Ese es el problemita de su consultorio jurídico, que no hay manera de preparar el tema, que le va llegando a usted un usuario que de una vez lo pone en vergüenza cuando le pregunta por una restitución de inmueble arrendado y usted ni por error se le ha ocurrido revisar el Código General del Proceso o no lo vio a lo largo de la carrera, no sabe que existe el artículo 384 y cuando su cliente le dice, no, que es que yo necesito sacar unas personas, pero yo nunca hice contrato de arrendamiento, autor, pues si yo no sé qué me dice la ley frente a eso, lucir muy seguro no parece algo muy fácil, ¿no? Y mire por eso el consejo interesante que da este señor. Eh, si usted conoce el tema, va a lucir seguro. Si no, se le va a ver la inseguridad. Pero le votó más cosas, no solo le dijo que fuera seguro, sino que más consejos dio, frente a qué más Mod- mo- cosas. modular la voz, La que voz, dijo Mirel, la voz es cuando importante. manejar, o sea, evitar hacer lo que se hace en la universidad, que uno canta la lección, sino, sí, o hacer lo que hace en el bar de que, che, estamos entre congéneres, ¿sí? Ok, sí, dijo eso, ¿no? Dijo cantadito, no, no hable cantadito, hable firme, ¿sí? Suba el tono si necesita, enfatice y mueva las manos. Consejos interesantes, no muy técnicos, pero interesantes sí. Miremos la tercera.
Ay, no quiere andar. Échenle carbón. Sí, no quiere andar. Espere, profe, que está cargando. Sí, qué mal. No, no quiere andar. Algo tiene ahí en la descarga. O ponerlo directamente en YouTube. Le picas ahí donde dice YouTube y ahí te envía una vez al video. ¿Cómo encuentro ese propósito? A través de mi relación de liderazgo con el cliente, con el asistido. Yo tengo que conocer la historia de vida de mi asistido, tengo que conocer por qué motivo o qué emociones, qué antecedentes le han generado cometer un determinado hecho. O, si voy por la víctima, por ejemplo, cuáles son las consecuencias, según su historia de vida, que este hecho le ha impactado, de qué manera le ha impactado. Y tengo que formar un equipo de trabajo con mi cliente. Muchas veces los abogados dicen, el experto en leyes soy yo. A mí que no me venga esta persona, o si trabajo en la justicia, que no me venga a decir lo que tengo que hacer. Se piensa que yo no sé lo que tengo que hacer y realmente uno tiene que partir de la humildad de que todos podemos aprender de los demás. Interesante, ¿no? Ahora, ella qué nos acaba de decir. ¿Sí conocen abogados así? ¿O han visto alguna vez a alguien que diga, no, a mí no me venga a decir qué tengo que hacer yo soy el que sabe? Yo no Uy, me quemé las pestañas 5 años para que ahora usted me venga a decir qué tengo que hacer. Sí, 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 suena probable que alguien piense así o trate a otro así. uy, sí. Otros abogados. Sí, muchas personas así, muchas personas profesionales que no, eso a uno lo piensa para hablarles. Ok, No, pues mira, ahí, fíjate, profe, que lo que trabajo me he estrellado con abogados y es como, y poner un abogado, o sea, para hablar de un tema en particular con otro abogado es como echarle gasolina a eso. Te terminan sacando que mira, no, es que me parece que tu caso es que no sé qué, esto no sé qué, no va contra tal norma y que no sé qué, y entonces uno le termina respondiendo a lo que uno conoce, y entonces no, me parece que estás llevado, y eso es como para entrar en una discusión o un acalorado debate, una cosa tremenda, oiga. ok. Pues bueno, básicamente, no sé si están viendo la presentación, yo no la estoy viendo aquí en mi Ah, no, no, dispositivo. no se está compartiendo. ¿Está viendo? No, pero, ay, profe, lo que dijo la señora sí me pareció importante y de pronto lo que cuando vayamos a estar, bueno, a mí que será en el próximo semestre, porque ya seré de segundo, de consultorio jurídico 2, es que sí es importante dejar hablar a la persona que se descargue totalmente, que todo lo que tenga que decir de eso, porque le va a permitir a usted conocer mejor a la persona que trae y cuál es el caso que trae. Sí. Bueno, interesantes cosas dijo esta señora. Básicamente, por un lado, dijo que era necesario conocer la historia de vida de esa persona que usted va a asesorar, ¿sí? De ese que se acerca a usted. Y para nosotros, ojo, tanto para el consultorio jurídico por vía de ley 2113 como para el centro de conciliación, ya pensamos en que eso de pronto para el semestre que viene empiece a funcionar, va a tenerse la modalidad virtual, presencial o mixta de atender personas. Y esto implica de inmediato empezar nosotros a generar técnica. Cuando esta señora nos dice, hay que conocer la historia de vida y saber por qué hace las cosas como las hace ese usuario, pues de inmediato nos lleva a lo que John inteligentemente rescata, que es saber escuchar. ¿Sí? Es un problema porque recuerden que el primero nos dijo, esto es un montón de emociones. ¿Sí? La gente que llega ahí llega con emociones propias y ajenas a contárselas al abogado. ¿Qué se va a hacer usted? ¿Sí? O sea, en el futuro muy cercano para algunos y un poquito más lejano para otros,
Usted va a ser el que va a atender virtualmente o presencialmente o en forma mixta a esos que vienen cargados de emociones. Y ahí es donde uno se pregunta si eso necesita una técnica específica o que cada uno mire a ver qué hace y lo haga como pueda. Y por supuesto, la respuesta de este profesor es que esto requiere que nosotros generemos habilidades de todas las naturalezas, pero no subjetivas, como nos lo presentaron estos tres panelistas que les mostré, sino técnicas. El mundo es mucho más organizado y más técnico que eso que se nos dijo ahí. Lo que se nos dijo ahí es verdad, así funciona. Efectivamente hay que escuchar a la gente, por ejemplo. Pero un señor cargado de emociones que va y se sienta allá y se nos come el turno de 3 horas, ese solo señor contándonos esta vida y la otra y todas las cosas que le han pasado, y resulta que al final de su relato él solo necesitaba una liquidación laboral, pues ciertamente nos hace daño, ¿sí? Porque nos muestra que nosotros no estamos dirigiendo correctamente la labor que hacemos y no entendemos exactamente qué es lo que debemos hacer. Por eso, pues los minuticos que nos quedan, que solo nos quedan 15, pero bueno, los que aguanten un poquito más, llegamos hasta el final. Lo cierto es que vamos a usarlos para observar con técnica cómo funciona la capacitación en comunicación y en lenguaje jurídico que todos debemos tener. Esto lo vamos a poner por fases. La primera fase de este primer momento que nos llevará a tratar de simular una atención me apunta a rescatarle el verbo dirigere. Algunos que han visto clases ya conmigo ya les resulta más o menos familiar este verbo. Es latín. Para los que no, simplemente repita allá donde usted está lo que está viendo en su pantalla. Dice verbo dirigere. Aquí, dirigere. Repite, dirigere. Dirigere. Desde el verbo dirigere al manejo no verbal y la atención en excelencia de un usuario. De nuevo, pongamos esto por fases para que usted se acuerde. La primera fase que usted deberá entender cada que piense en atención a un usuario presencial, virtual o mixta, tiene que ver con la etimología de este verbo. Si usted tiene clarísimo de dónde viene la palabra derecho, que es de la palabra latina dirigere, todo lo demás de inmediato adquiere sentido. Porque hay una obligación histórica del abogado de guiar. Entonces por eso tomo esta palabrita, dirigere. La palabra dis, que es la primera que forma el dirigere, indica la separación o intensificación. En la estructura del verbo latino funciona como un amplificador del sentido de dirección, marcando como una trayectoria definida, desde un origen específico. Y la raíz, regere, significa regir, gobernar, guiar, trazar líneas rectas. Una idea geométrica y moral de mantener una conducción sin ninguna desviación hacia lo incorrecto. De ahí que pudiera desde el latín clásico al latín más común marcarse unas dos palabras que están relacionadas. El ius, que en el latín clásico la palabra originaria para designar lo justo o el orden legal era la palabra ius, de la cual derivan términos que usamos todo el tiempo como justicia, jurídico o jurisprudencia, y una transición vulgar y cristiana, directum diríamos, porque con la cristianización del Imperio Romano se adoptó la metáfora moral y geométrica de que hay algo que no se tuerce, atado a la palabra directum. Eso significa directum, lo que no se tuerce. Y ese es el participio de dirigere, la guía recta frente a lo que es arbitrario. De ahí que esta sea una palabra que afectó todas las lenguas romances y que encontramos como origen de la misma palabra en diferentes lenguas. Por ejemplo, en español decimos derecho. La palabra dirigere latina le dio origen a la palabra derecho actual, como guía recta, como norma justa. En el italiano, diritto,
como lo alineado, como algo que tiene una conducción legal. En el francés, droit, rectitud procesal. En el portugués, direito, camino recto en la norma. En el rumano, drept, lo correcto y lo equitativo. O sea, todas esas palabras que nosotros usamos, empezando por la palabra derecho, lo que es justicia, lo que es legal, lo que es la norma justa y demás, encuentran realmente en la etimología una palabra que les da vida, la palabra dirigir. Y entonces aparece el deber del abogado de dirigir, una conducción ética del usuario que tiene al frente. La misión del jurista no está limitada a redactar escritos o a que alguien se siente ahí y le diga, autor, yo necesito un derecho de petición para reclamar estas incapacidades. Puede ser que sí, que ese sea el camino, pero recuerde que el que dirige no es el usuario, es el abogado. Y que la diferencia entre un buen abogado y otro es la estrategia que tiene, porque nunca hay un solo camino para adelantar distintas causas, sino que de un abogado a otro pueden haber estrategias totalmente diferentes para una misma cosa. De ahí que sea muy cierto que el deber del abogado de dirigir es lo más importante que debe estar en su cabeza de aquí en adelante. Sobre todo porque se ve reflejado en todo lo demás. Cuando usted sea juez, entonces se va a ir al artículo 42 del Código General del Proceso y ahí le van a decir dirigir el proceso. Cuando sea inspector de policía, entonces se va a ir al Código de Policía y allá le dirá dirigir el proceso. O sea, usted va a encontrarse la palabra dirigir como algo connatural a lo que hacemos los abogados. Por eso en mi ejemplo del señor que fue presencialmente, se sentó y se desahogó 3 horas y al final de sus 3 horas le dijo, es que necesito una liquidación laboral, pues ahí no se ve un abogado dirigiendo. Tú le dices a él, me dejas ahí en la Y eso no solo será en lo presencial, ¿no? Porque ese también podría ser mi usuario virtual que se conecta conmigo, me cuenta todas las historias de su vida, llora, se desahoga y en fin, y al final resulta que todo lo que me cuenta no es de mi competencia. Y entonces, de nuevo, no hay un abogado entendiendo lo que tiene que entender cuando se habla de dirigir. Porque si no somos capaces ni siquiera de dirigir una consulta, nos alcanzamos a preguntar cómo dirigimos entonces luego una causa. Y si no somos capaces de conducir a nuestro usuario hacia lo que el derecho pretende y busca, pues somos perfectamente los mismos que luego podemos ser objeto de acusaciones, de procesos disciplinarios y demás de nuestro propio cliente. O sea que la primera cosa no es decir, vea, siéntese y atiéndalo así. No, no, no. La primera cosa, primera fase de eso que estamos diciendo de cómo se atiende una causa en derecho, implica entender la palabra dirigir. ¿Quién dirige todo lo que hacemos en derecho? Usted. Esa es la razón por la cual el derecho en sus manos es algo vital y espectacular. Porque el derecho es el que guía todo lo demás. El derecho es el que tiene el poder. El derecho es el que lo ubica a usted en una situación de poder, que es la primera que tiene que incorporar y asimilar. Y por eso entonces, entender con la etimología de la palabra derecho, que no es otra cosa que dirigir, que debe haber una conducción ética del usuario, que la misión del jurista no se limita a redactar cosas, sino que consiste en dirigir a un ciudadano desorientado, trazando una ruta procesal que sea recta, que sea clara, que debe haber prevención del error, o sea, debe guiarse con firmeza, porque solo así se evita que el cliente tome decisiones perjudiciales motivadas por sus emociones, por su pánico, por su desconocimiento técnico, y que al mismo tiempo ese liderazgo debe lucir empático. Dirigir implica sostener el control de una consulta mientras se le da una contención emocional a un usuario que eventualmente está vulnerado en un derecho. Cuando llegues me dices. Por eso
para mi explicación Recuerde, y en general eso yo creo que hace parte de mi código de vida y de atención a mis clientes durante estos 20 años, está dirigir. O sea, no es otro el que me dice a mí cómo debo yo llevar mis casos. Soy yo. Pero no se lo digo como la señora de la historia que usted vio primero, ¿no? Que dijo, a mí no me va a venir a decir cómo hago las cosas. No, sino que este es un liderazgo de la tarde, por empático. ejemplo, Luna se El que debe saber qué se hace y cómo se hace siempre tengo que ser yo, el abogado, fue el que históricamente tiene la obligación de qué, doctores, ¿cuál es la palabra que rescatamos? entonces, por ejemplo, no va a estar para practicar. Entonces, ¿cómo vamos a Dirigir. Dirigere. Dirigir. Dirigere, esa es la palabra. Listo, pásese a la fase 2. Su comunicación no es solo verbal. Su comunicación, como se lo dijeron ahí sin técnica, también puede ser no verbal. Miremos la técnica. Para que usted lo tenga de manera técnica, tiene que acordarse que existen 3 lugares técnicos que desarrollar: la paralingüística, la kinésica y la proxémica en la atención de sus usuarios? O sea, esto es una tríada de la comunicación. No son palabras tan fáciles. Recuerde que le doy un resumen al final de esta capacitación. Su misión es que usted vuelva a leer eso y se familiarice con estas palabritas. La paralingüística, la kinésica y la proxémica. También la puede llamar paralingüística, kinesia y proxemia. La paralingüística le va a decir que hay una serie de aspectos no semánticos de la voz, el tono, la forma como usted habla, el ritmo con el que habla, el volumen con el que habla, las pausas que acompañan el mensaje que usted está dando. A eso se refiere la paralingüística. La kinesia, en cambio, es como le decía el Señor, mire, no se esté quieto, mueva las manos y enfatice con ellas. Eso es kinesia, el estudio de los movimientos corporales. Pero no solo las manos, la postura, los gestos, las expresiones faciales, sonreír, puede llegar a cambiar todo, o estar serio, puede llegar a cambiar todo en un momento de atención. Y la proxemia o proxémica, que le muestra el manejo del espacio físico, la distancia interpersonal durante una atención. Y todo esto, le insisto, es tan técnico que no tenemos ahí nada que inventar. Esto tiene un montón de autores. Ahí nomás en la anterior le puse a Ray Wadwisel, que junto a Edward Hall le muestran cómo es un momento técnico frente a lo que es proxemia y kinesia. O sea que detengámonos en la primera, paralingüística. Hablar de tono y ritmo. Él no es un buen Una voz que le muestra calidez, le da un tono pausado, sereno, autorregula emocionalmente al usuario que llega en crisis, alterado o angustiado. Alguien que le habla bonito, con calidez a otro, puede llegar a despejar con más facilidad emociones mal llevadas. Junto a la velocidad del habla, el ritmo, mantener un ritmo moderado, no botar un montón de información a toda velocidad, no, sino un ritmo que evite confusiones y que permita explicar términos legales a veces complejos con la velocidad adecuada. Las pausas estratégicas, hacer silencios deliberados después de explicar algún concepto clave, permite que el usuario tenga tiempo para procesar la información que se le acaba de dar. O modular el volumen de la voz, que sería como proyectar firmeza sin necesariamente tener que llegar a momentos en donde la voz parece una agresión, pero sí, por ejemplo, transmitiendo autoridad legal sin intimidar. Sobre todo, ¿saben que puede llegar a tener ahí algún punto importante? La importancia que tiene el abogado en la atención, el respeto que merece. Por ejemplo, algo que yo quisiera en este consultorio es que todos nosotros nos tratemos como doctores. Frente al usuario no somos otra cosa. ¿Sí? Decir, Lucecita, ven acá, frente al usuario es una idea mala. Porque el usuario también empezará a verla como Lucecita y no como la doctora Luz. Y para nosotros es importante el respeto que nos dan los usuarios. Cuando un usuario no nos ve como el doctor importante,
esto de inmediato va en caída, ¿sí? Porque nosotros tenemos un lugar de importancia que no es Johnnycito y Lucecita, no, sino que frente al usuario, ojalá usted desde ahora se acostumbre a decirle a su compañera, incluso a esa con la que se mantiene diciendo que yo marica, en consultorio, no. En consultorio es, doctora Caterín, ¿sí? O sea, con el respeto que merece ella frente a sus usuarios. Porque ese lugar tiene que mantenerse todos los días en total aplomo, porque podría funcionar en contra de sus intereses y provocarle todo tipo de problemas, no darle una imagen de respeto y de importancia a su usuario como abogado, abogada que usted es. De ahí que entonces aparece una lógica también del movimiento corporal, que es a lo que le estamos llamando kinesia. Proviene del griego kinesis, movimiento, desarrollada por un antropólogo, Rayleigh Ware-Wiesel, para sistematizar el lenguaje corporal expresivo. ¿Y esto para qué sirve? Para evaluar la coherencia entre lo que está expresando un cliente verbalmente, las señales corporales que proyecta, generando confianza mutua en la entrevista. De ahí que, por vía de esta segunda modalidad del lenguaje no verbal, aparezca toda una clasificación de gestos. Por ejemplo, hay emblemas, gestos conscientes con significado universal reconocido. Por ejemplo, un pulgar arriba es señal de conformidad. O gestos ilustrativos. Encogerse de hombros muestra que alguien no entendió algo. O sea, eso refuerza la palabra. O gestos reguladores que dirigen el flujo del diálogo. Por ejemplo, levantar una mano para detener o asentir o para continuar. O gestos adaptadores, como tamborilear los dedos por nerviosismo durante una cita, que pueden mostrar una cierta tensión. Por eso es que autores como Paul Ekman le dicen a usted que hay unas emociones que uno puede identificar rápidamente. Y le muestra, por ejemplo, 7 emociones bien definidas. Ellas yo les rescato unas que para todos son más o menos fáciles de identificar. El enfado. Un usuario a la defensiva por la vulneración de sus derechos, o porque no le gustó lo que usted le contestó, o porque se demoró en conectarse, o en fin, entonces aparece ahí el enfado. Cejas hacia abajo, labios apretados, ceño fruncido. Esto es comunicación. Miedo, temor a un desalojo, a una sanción, a la pérdida de una custodia de un hijo. Cejas elevadas, ojos muy abiertos, boca entreabierta. Tristeza, mirada perdida, párpados caídos, comisura bucal hacia abajo, por ejemplo en un duelo o en una desesperanza ante un conflicto legal. Sorpresa, una reacción ante una alternativa procesal nueva. Desprecio, asco, desconfianza o rechazo al sistema de justicia. Todo eso le muestra que en la mirada, la sonrisa y el contacto puede haber algo importante frente al trato que se tiene con usuarios. Por eso le decía que lo que nos dijeron los primeros panelistas que le mostré era importante, pero muy poco técnico, porque no tiene el sustento que estamos ahora mirando con detenimiento. Esto no se lo está inventando nadie, esto no es subjetivo, esto no es algo que cada uno mire a ver cómo lo hace, sino que es algo que lleva años de desarrollo, que tiene autores específicos que le dan sustento a lo que estamos diciendo. Y decir que entonces un contacto visual natural denota interés legítimo. Evitar una mirada por revisar el celular transmite desinterés profesional. Una sonrisa genuina, empática, muestra la posibilidad de tener un mejor contacto con alguien. De ahí que Paul Ekman identifique hasta 18 tipos de sonrisas diferentes, ¿sí? Que hacen que pueda uno concluir hasta que una sonrisa forzada transmite totalmente descrédito y lo contrario a lo que una sonrisa debería transmitir. O un apretón de manos, el tacto. Un saludo firme genera confianza inmediata, mientras que una apretona débil a veces proyecta apatía o inseguridad. O uno demasiado fuerte indica abuso y pasarse de cierto límite. Por lo mismo, pues terminar esta tríada con la proxémica
implica ahora observar niveles de distancia con las personas. Esto también está bastante estudiado. La distancia con otros se dice que si es íntima, yo me ubico al lado de otra persona a menos de 45 centímetros. Eso implica que a veces uno prende la cámara en una audiencia de conciliación y ve a dos personas que están a 30 centímetros, ya sabe que entre ellas no hay conflicto. Ya sabe que ellas dos vienen juntas, que a lo que vienen, por ejemplo, es a declarar la unión marital, ¿sí? O sea, se sabe que la intimidad entre las personas se ve también por la proxémica con la distancia. Y por eso es que reservar otras distancias como la personal, de 45 a 1,20, como la social, de 1,20, metro 20 centímetros a 3 metros con 60, como la pública, de 3,60 a 7,50, bueno, salvo en Transmilenio en Bogotá, pues le van mostrando diferentes tipos de contacto y de interrelaciones entre las personas. Así también, por ejemplo, en una audiencia en ICBF, alguna vez en una sesión colectiva, yo pude identificar a dos que se odiaban mucho. En un salón, mientras se les explicaba el taller, uno estaba en la esquina del fondo y el otro en la esquina delantera, ¿sí? O sea, lo más lejos que podían. Por lo mismo, la proxemia dice muchas cosas y sirve para muchas cosas cuando aprendemos a identificar cómo funciona la distancia con otras personas. Otra vez, íntima, relaciones de alta confianza. Personal, compañeros de trabajo, interacciones cercanas que se sienten seguras. Social, esta sería la ideal en la atención de un consultorio. Normalmente más de 60 centímetros con otra persona, con una proyección empática que no llegue a más de 1,20. Pública, audiencias judiciales, conferencias, discursos, de 3 metros para arriba. En el consultorio jurídico, manejar el entorno de atención implica entonces querer eliminar barreras, o sea, mantener escritorios limpios, sin cosas que interfieran el contacto visual directo con el usuario, pero al mismo tiempo mantener empatía sin invadir la privacidad del ciudadano y posturas adecuadas. Eso para lo presencial. Si paso a mi fase 3, pues ahí estaría básicamente un poco más un escenario de aplicación práctica y cómo querer llegar a un modelo de atención en excelencia. A 5:36, me he pasado 6 minutos del tiempo que le pedí. ¿Qué pasó? Quiero hasta ahí saber si usted entendió las dos fases anteriores. ¿Me recuerda de qué se trataba la fase número 1 de su atención? No. Lingüística, ¿Así? Un poco más atrás. Eso, esa era la palabra clave de mi fase 1. Dirigere, entender quién dirige, quién es el dueño de los espacios donde está un abogado. Pues el abogado. Listo. Y el segundo, la segunda fase. La comunicación no verbal. Eso, la comunicación no verbal. Muy bien, que se expresa con 3 cosas. 1, paralingüística. ¿Eso qué era? manejo de la voz, de los tonos, Eso, muy bien. 2, la kinesia. música, ¿Eso qué era? Movimientos corporales. Los gestos, los movimientos corporales. Muy bien. Y 3, la proxemia. ¿Eso qué era? o las relaciones sociales a través de la proximidad que puede darse entre la gente. Eso, muy bien. La distancia que yo mantengo con otros. Listo. Entonces ahora me paso a mi fase 3, que es tratar de mirar ya en la práctica, en la vida real, cómo manejo esta información anterior. O sea, cómo voy a dirigir a otro o eventualmente cómo voy a comportarme en lo verbal y lo no verbal. Aquí yo le pongo una hipótesis. Un usuario en situación de angustia solicitando ayuda jurídica.
Ya los que han llevado casos han visto a más de uno de esos. Gente que hasta se pone a llorar en su consulta. Aquí le digo, la señora María acude al consultorio angustiada porque su arrendador le dio 24 horas para desalojar e interrumpió el servicio de agua. Su estado emocional inicial, tiene ella un ritmo acelerado, su volumen de voz es elevado, interrumpe lo que le va a decir el estudiante, está al borde del llanto. El desafío del estudiante de inmediato aparece, ¿no? Contener la crisis, aplicar comunicación no verbal adecuada y, sobre todo, dirigir esa entrevista de manera célere, eficiente. De ahí que entonces, en un modelo de atención en 4 pasos, podríamos nosotros decir, en este caso, por vía recepción y proxemia, convendría ser amable con la señora. Esto sería un evento presencial, ¿no? Ponerse de pie al saludar, ofrecerle la silla, ubicarse a una distancia adecuada, dijimos más de 60 centímetros con relación a ese usuario. Un paso 2, paralingüismo y calma. Le hablo pausado, firme, cálido para autorregular la ansiedad del usuario, ¿sí? Hasta que se vaya calmando, pero genero yo todo el liderazgo de la escucha, pero al mismo tiempo de la explicación. Eso me lleva de inmediato al paso 3, porque tengo que tener escucha activa y kinésica. O sea, mis gestos serán importantes para ella, ¿sí? Que no parezca que yo estoy desinteresado, que no parezca que yo estoy pensando en otra cosa o que no entendí, porque ella va a necesitar explicarme 2 o 3 veces lo que ella siente que yo no le entendí. O sea que asentir con la cabeza, sostener contacto visual natural, tomar notas breves sin aislarse, será importante en mi paso 3. Y mi paso 4, una traducción técnica. Sustituir los tecnicismos judiciales por explicaciones sencillas y acciones inmediatas. O sea, por ejemplo, yo a mi usuaria no le digo, presentaremos una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, creyendo que ella me entiende todo, ¿sí? Porque eso lo entendemos fácilmente nosotros, pero no la población vulnerable y pobre que más de uno ni siquiera tiene la primaria, que se sienta frente a nosotros. No sería lo mismo decirle presentaremos una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales que decirle, ay, doña María, vamos a redactar hoy mismo un documento rápido ante el juez para que protejan su derecho de inmediato. No sería lo mismo decirle, constituye una vía de hecho y un arbitrario despojo de la posesión, que decirle, en Colombia nadie puede sacarla a la fuerza ni quitarle los servicios públicos de manera ilegal. Yo creo que usted lo nota. Es un juego de habilidades la que usted y yo tenemos cada que nos sentamos frente a alguien a hablarle de derecho. Pero particularmente las que se tienen que tener en un consultorio jurídico son más grandes, porque usted tiene que ser capaz de mezclar lo no verbal con lo verbal. Por ejemplo, iniciaremos la solicitud de medidas cautelares de urgencia. No, ¿eso para qué se lo digo a doña María? Mire, doña María, vamos a pedir una orden inmediata para restablecer su servicio de agua. ¿Sí? Esa sería la lógica de una atención que ahora implica que usted tenga un libreto. Yo voy a tratar de ayudarle con ese libreto. Hoy como que ya el tiempo no me dio para esta parte de montar un pequeño tallercito que era como de unos 20 minutos, pero no, ya me pasé 12 minutos del tiempo calculado, pero yo me voy contento si usted entendió lo que hasta aquí vimos. ¿Me dice, por favor, qué cosas rescata de lo que hemos hablado hasta este momento? Cosas que les hayan llamado la atención o hayan aprendido. Escucha. Doctor, Los todo. tipos de O sea, lenguaje, profe. A ver. Todo es importantísimo y de hecho los que ya hemos atendido casos en consultorio jurídico lo sabemos cómo llegan los clientes, sabemos cómo nos hemos sentido confundidos en el momento de que no sé de qué me está hablando, o sea, no he visto eso, no lo he repasado, no conozco, pero también sabemos cómo hemos solucionado, cómo hemos sabido llevar a la persona y no, esto es muy importante. Ok, gracias. Cosas técnicas que tengamos esta tarde. A ver. Palabras o expresiones o diferenciación de conceptos. Les escucho. Kinesia, ¿qué es eso?
eh, es la forma en la cual me voy a dirigir hacia la persona, la que voy a Contextualidad. Ajá, muy bien, exactamente. muy bien. ¿Qué más? Proxemia, Hola, amor. Proxemia, ¿qué es eso? la distancia que se debe manejar Ya me di teniendo en cuenta el lugar, la persona y Muy bien. pues, como el caso. Exacto, para espacios presenciales resulta súper importante y más de una vez es motivo de violencia o de malas interpretaciones de las personas. En Transmilenio usted ha visto, ¿sí? Cuando la gente ya la tiene uno encima, de inmediato aparece como sinónimo la agresión, ¿sí? Porque la distancia entre las personas resulta algo importante. Muy bien, en los espacios físicos, la proxemia. ¿Qué más? ¿Qué más cosas han aprendido esta tarde? Que las tengan así más técnicas y más cerquitas, más íntimas en sus lecturas. presentación de la general le hace Hay la... una parte, profe, que no es técnica, pero es bien importante y la resaltaban en el video, que es Sí. estar bien empapado del tema, pero pues obviamente somos estudiantes y no nos la sabemos todas. Si no la saben todos los abogados, pues nosotros mucho menos, ¿sí? Estoy con Pero lo Sí. importante es, digamos, que no titubear, 60. si digamos que así no sepamos eh, hacer parecer que sabemos, Sí. ¿sí? Sí, O sea, sí, sí. Relevantes. Tienes eso, yo me Sí, acuerdo por lo que menos en que la no se última, nos note la ignorancia iuris. sí, Pero mira manejar que los me gusta que nervios, rescates. manejar. Sí, 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 manejar los nervios. Recuerdo incluso Eh, la última clase que nos dio, me ese sirviendo. ejercicio estuvo muy bueno, el que nos hizo, no sé si usted lo recuerda, Usted, estaba usted comiendo postre mientras nosotros hacíamos el ejercicio de atenderlo a usted como usuario. no me acuerdo, Ese ejercicio bueno, fue muy pero bueno suena a un para el buen tema de los momento. nervios. Ok. Pero sí, básicamente me amigo, gusta que rescates eso, mi amor. porque eso les enfatiza una de las grandes necesidades que tenemos este semestre y sobre la cual ya estoy trabajando, ya estoy empezando a trabajar en algunas guías y le voy a pedir a sus profesores, tan pronto estén contratados, que sigan trabajando en ello, porque hay que facilitarles a ustedes de todas las maneras el conocimiento. Sí, que usted diga restitución de inmueble arrendado y llegue ya a su cabeza el 384 del Código General del Proceso. Sí, o sea, solo cuando tenemos sustento de las formas de solucionar en la tradición romano-germánica, que siempre son la ley, pues nos sentimos tranquilos, no titubeamos y tenemos algo que responder. Así sea cortico, ¿sí? Pero yo diga, no, aquí hay que hacer tal cosa, Esta no ¿sí? es de Y voy a tratar de encontrar espacios para este que semestre. ustedes tengan como alguna pausa en sus atenciones para que nunca titubeen frente a un usuario o se sientan inseguros, sino que tengan el momento de No hay no. estudiarse un poquito mejor la cosa antes de darle una respuesta al usuario, porque eso sí que resulta importante. Y sobre todo ahora que los quiero meter en la lógica de la evaluación constante de su servicio, porque solo así podemos medir si sí somos excelentes No, y ya. si podemos estar concursando prontamente para que nos den algún premio de un consultorio jurídico de los tantos que hay por hacer bien nuestro trabajo, Tenemos por al tener buenas mediciones, por Roberto. manejarnos bien en género, en el manejo de derechos prevalentes, etcétera, etcétera. Pero eso no se conquista si ustedes no crecen todos los días en aprendizaje jurídico. Por eso, pues esta tarde les doy las gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. También a mis virtuales, que aunque Ya otra saben que no van a atender todavía casos, esto es vital para sus aprendizajes. De ahí que, cosa en la siguiente. pues, en serio les agradezca que muestran siempre tanto entusiasmo por aprender. Me gusta ser su director, me gusta compartir tiempo con ustedes Dios, y acuérdate. les agradezco de verdad eso, su energía y su entusiasmo. Lo voy a dejar hasta ahí. Le voy a poner en este momento el QR de la asistencia. Por favor, tome ahí la foto, la imagen, para que se meta al formulario. Ahí está.
para que se meta al formulario y lo llene sus datos de la asistencia del día de hoy y haga la calificación de esta actividad del día de hoy. Básicamente para eso es. Nos vamos a ver otra vez dentro de 8 días. Ya saben que de aquí en adelante no tenemos más remedio que estarnos viendo semanalmente para capacitaciones. Completaré la parte que me faltó el día de hoy, haciendo un ejercicio de simulacro de lo que sería una atención y sobre todo generándoles un libreto, ¿sí? Para que todos los iberos empecemos haciendo siempre todo lo mismo, ¿sí? De manera igual, estandarizada. Con el tiempo, usted a partir de ese punto A se moverá a su punto B y empezará a hacer las cosas como a usted le parece que le funcionan y le gustan, pero tiene que tener primero un punto A que sea funcional y que sea estándar para todos los iberos. Así que no sé si tienen alguna pregunta o algo que decirme y nos desconectamos. Doctor, ¿presencialmente manejas algún horario de atención en la Ibero? Sí, ahorita tenemos como un frente nacional, ¿no? Porque pues ya saben que todo esto está en construcción y por ahora lo que pretende Ibero es que el ministerio le apruebe en las mismas instalaciones del consultorio el funcionamiento del centro de conciliación. Y para que eso pase, pues se separó por horarios.